tipos de muestras que se emplean en estudios cualitativos, y después vamos a entrar a los cuantitativos, donde vamos a tener que hablar de universo, de muestra y de todo esto, ¿ya? Entonces, con esto ya estaríamos avanzando la parte que va a corresponder a su capítulo marco metodológico, marco práctico, cuando, si es que realizan el trabajo final, ya sea en modalidad de trabajo dirigido o proyecto de grado. Bien, están entrando casi, ya tenemos varios, estamos 3, esperaremos un poquito para iniciar. Hola chicos, creo que ya somos varios más. A ver, voy a confirmar, están entrando algunos más. Muy bien. Ya, ahora sí estamos 21, creo que ya somos un buen número. Vamos a dar inicio entonces. Les recalco que sus perfiles los van a ir recibiendo entre el 6 y 7 de junio, para que ya los corrijan para el final. En esa corrección se van a fijar que a los que ya les va llegando dice, puedes añadir fuentes e instrumentos. Les he puesto eso para que no se olviden que eso faltaba añadir, ¿ya? Entonces empecé. Cuando hablamos de la metodología cualitativa, hemos visto que hablamos básicamente de dos instrumentos de recolección de datos y dos técnicas que son las más comúnmente usadas. En estas está lo que es la entrevista, la observación, y una tercera que podríamos explorar es el análisis documental, para que vean cómo se trabaja, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo se realiza una entrevista. Les voy a mandar también material de apoyo, como siempre. He estado buscando alguna literatura básica en internet para poderles mandar, y justamente vamos a compartir ahora este documento, que es que es cómo se haría una entrevista en profundidad. Y es prácticamente como un manualito. Entonces, se los voy a mandar, pero vamos a trabajar con él para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, este es el documento que les voy a enviar. ¿Lo están viendo todos? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Sale bien? Bien. Sí, sale bien. Entonces, el documento nos habla de cómo aplicar las entrevistas. Las entrevistas son siempre en profundidad, porque al ser una técnica cualitativa, nos permite a nosotros profundizar con el entrevistado sobre la temática que vamos a tratar. Entonces, en este documento, que son 11 páginas, por eso me gustó, es bastante corto, nos habla un poquito de cómo se va a trabajar esta entrevista, cómo el entrevistador va a asumir esa responsabilidad de ir anotando, ir tomando, recopilando los datos, la información, de tal manera que sea lo más cercana posible a lo veraz. Siempre vamos a pensar que puede haber un pequeño sesgo, que sea fidedigna, quiere decir confiable y también oportuna, ¿no? Que se dé en el momento y con las características que son para nuestro trabajo dirigido, y obviamente esté contextualizado, ¿no? Esto es bien importante.
También es importante que nosotros tengamos, nos dicen, miren, una guía de pautas que se diseñan ad hoc, quiere decir antes de la entrevista, que nos va a permitir hacer un abordaje. ¿Qué es el abordaje? Es cuando iniciamos la conversación sobre la temática, ¿no? Después de presentarnos, de explicar cuál es el objetivo de nuestra entrevista, qué es qué es lo que queremos lograr con la entrevista, nosotros vamos a proceder con las preguntas. Generalmente, cuando es una entrevista no estructurada, estas preguntas son más genéricas, más abiertas, pero que nos sirven a nosotros para no apartarnos de la temática que estamos empleando. Entonces, en este textito va a explicarles un poquito cómo son la entrevista, cuál es su función, cómo actúa, cuál es la interacción que existe entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Y luego de la parte teórica nos vamos a ir a las generalidades. Siempre es importante, nos dice, tener eh, estas pautas, estas preguntas de guía escritas y haberlas leído antes del encuentro, no en ese momento, ¿no? Tenemos que, es más, nosotros buscar algo de información porque eso también nos va a permitir ampliar e ir conduciendo la entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir abordando poco a poco los temas y subtemas que se van a presentar a medida que hay el diálogo. También nos dice, hay que prepararse antes conociendo las características del entrevistado, ¿no? ¿Por qué se lo ha seleccionado? ¿Es un experto? ¿Es un líder de la comunidad? ¿Cuál es su participación dentro del tema en este sentido, ¿no? Y tener siempre nuestra guía de preguntas a mano para poderla ir dando a este personaje, ¿no? También tener el lugar y la hora destinados a la entrevista. Como les decía, tiene que ser un tiempo dedicado para que se pueda producir este encuentro, que no hay interrupciones para que justamente podamos profundizar sobre la temática, ¿no? Si estoy llevando grabadora, asegúrense de llevar pilas. Si estoy llevando cámara, asegúrense de tener igual batería, etcétera, etcétera. Cuidado que no, que, ay, se acabó mi batería, ay, no tengo pilas en la grabadora. Todo esto tiene que estar previsto para que no se pierda información. En algunos casos podemos grabar la entrevista, pero para esto hay que solicitar al entrevistado su autorización, ¿no? Y obviamente, si voy a grabar, también hay que pensar en un lugar donde no haya muchos ruidos para tener una buena recepción del sonido, ¿no? Entonces es bien importante esto. ¿Quién está jugando con sus lechitas? Luego tenemos que probarnos. Todo esto es previo. Si el entrevistado nos dice que no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar. Entonces también lleven un cuaderno de apuntes, ¿ya? Siempre acá nos dice cómo debemos realizar la entrevista, ¿no? Tenemos que tener una breve presentación de quién es el entrevistador, o sea, quiénes son ustedes, cuál es el objetivo de la entrevista y más o menos darle a el tema. Es también muy prudente cuando trabajamos con expertos, no con la gente, digamos, de la comunidad, sí con expertos, darle una idea de lo que se le va a preguntar para que él también se prepare, ¿no? De una mejor manera, porque estamos justamente yendo a pedir una opinión experta. Entonces, una característica con este tipo de entrevistados es siempre tratar de enviarles antes una guía de preguntas o de temáticas que se van a desarrollar en la entrevista. Esto es muy importante porque así él también puede profundizar en lo que nosotros vamos a ir a conversar con él, ¿no? Y también es más exigente para nosotros porque tenemos que conocer un poco más del tema que vamos a preguntarle. Por eso es importante
que previo se haga el marco teórico y después de que tengo todo ese bagaje teórico, después de que he hecho mis antecedentes del problema, recién vaya al campo a hacer mis entrevistas. Porque si no, ¿qué voy a preguntar? Si no tengo el bagaje, el conocimiento mínimo para poder abordar las preguntas, ¿no? Nuevamente, ahí están las recomendaciones. Siempre es importante que nosotros atendamos a la persona. Cuidado con ponerse a mirar un reloj o mostrar señales en su lenguaje corporal de prisa, de éxito nomás, más o menos así como entrevistados en algún mañanero de los canales, ¿no? Que es más importante bailar que el entrevistado. Entonces no tiene que darse esa impresión. Tenemos que darle lugar, tenemos que permitirle que él desarrolle y tener una actitud, un lenguaje corporal, un lenguaje gestual, perdón, ameno y de atención a lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? No cortarle a cada rato, sino saber cuando está terminando algo, digamos, dijo algo interesante y queremos que amplíe o no hemos entendido bien, entonces ahí podemos cortar para decir, para parafrasearlo o para pedirle que se pueda profundizar sobre la temática. Esto es muy importante porque así vamos a sacar la información que requerimos, ¿no? También hemos dicho que es muy importante ser cordial, respetuoso. No quieran ustedes darle clases al entrevistado, por eso lo están entrevistando, si no, no lo entrevisten. Es muy importante respetar sus opiniones. Aquí tenemos también cómo se lo abordaje. Hay algunas palabras clave que se les está poniendo acá, que dice, por ejemplo, ¿qué opina? ¿Por qué opina de esa manera? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo cuando no entendemos algo que nos está diciendo, no? ¿Por qué le parece muy importante esta acción? Por ejemplo, siempre estas son preguntas que van generando, ¿no? Puede ser, ¿le gusta el café? Sí, no, entonces es encuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué le gusta el café, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le gusta el café? ¿Le gusta cómo se lo prepara, digamos, habitualmente? ¿O tiene otra forma de prepararlo, ¿no? Entonces, mire, podemos hablar miles de cosas del café, pero si yo le pregunto, ¿le gusta el café? La respuesta va a ser sí o no. Entonces siempre hay que dar preguntas que permitan generar esa charla, ¿no? Entonces, si digamos, él me dice, sí, pero le cuento que me gusta el café Copacabana más que el café, a ver, otra marca de café puede decir, no sé, a ver, Iguazú, ¿por qué? ¿Por qué le gusta? No, porque el sabor es que esto, no estamos hablando de café, y quiero que él me explique, ¿no? Y cuál es la diferencia entre un café y otro, porque ustedes saben que hay catadores de café igual que catadores de vino. Entonces, es muy importante ir generando preguntas para que esto se vaya desarrollando, ¿no? Y obviamente estar atento para no perdernos, porque nos podemos emocionar y nos podemos perder de la guía. Entonces, aquí también tienen cómo se hace el cierre de la entrevista, que siempre hay que agradecer el tiempo y la atención brindada, ¿no? También tienen una lista de problemas que se pueden dar en el momento de estar haciendo la entrevista. Por ejemplo, hay que decir la importancia de ser registrado lo que se dice. Insista que no importa quién lo dice, sino lo que se dice. Sobre todo esta parte de aquí se aplica muchísimo cuando nuestros entrevistados, por ejemplo, son líderes de la comunidad o son vecinos, porque mucha gente tiene miedo de dar su nombre. Entonces hay que decirle, mire, te voy a hacer la entrevista, vas a ser ciudadano uno. Lo importante es que tú me des tu opinión del problema o de lo que está sucediendo en tu barrio, por ejemplo, ¿no? Para evitar esa susceptibilidad de que haya represalias contra él. Entonces, siempre hay que ser muy cautos, ¿no? Con expertos no hay problema porque ellos sí saben que van a ser nombrados con nombre y apellido, pero cuando hablamos, por ejemplo, con un líder de una comunidad o con miembros de esta comunidad o en una familia, ¿no? Cuidado que mi papá se entere y estamos hablando de alguna temática, digamos, familiar, y estamos entrevistando a diferentes personas de la familia, entonces es siempre muy importante
tener ese tacto, ¿no? De hacerles conocer que más importante es lo que se dice, el por qué se lo dice, que la persona que está diciéndolo, y que para nosotros va a estar registrado muchas veces por ese anonimato como ciudadano 1, y describiremos que este ciudadano 1 es un joven de tal edad que vive en la comunidad X, ¿no? Para tener el contexto de este joven. Luego, siempre hay que dar confidencialidad a los testimonios, ¿no? Esto es importante que la persona sepa que toda la información se va a tratar solo dentro de la investigación, que es confidencial y que obviamente hay una supervisión, un directivo, un docente que está a cargo de ustedes cuando estamos haciendo esto en forma académica. Cuando estamos haciendo en una forma de trabajo, siempre hay un supervisor que va a estar a cargo de esta información, ¿no? Y si esta persona ya no acepta, digamos, que le graben, pueden hacerlo de manera escrita o como dice aquí, ¿no? Si cree que algún tema lo puede comprometer, se puede interrumpir para luego retomar con otro tema, ¿no? Cambiar un poquito y ofrecerle, si lo han grabado, una copia de su grabación para que revise su contenido. Cuando hay grabaciones, sobre todo. Cuando son apuntes, no es necesario esto. Esta es la parte que generalmente no la hacemos, ¿no? Esta es la parte ética de la investigación. Esto es importante que ustedes lo consideren. Y aquí está cómo hay que desgrabar, hay que leerlo todo, hay que comenzar la transcripción y luego contextualizar. A ver, ya sabemos que tenemos que vaciar todo y transcribir todo, pero ¿qué quiere decir contextualizar? Esto significa decir qué ha pasado al momento de ir a hacer la entrevista, qué pasaba durante la entrevista, si había alguna otra cosa que sucedía. Por ejemplo, si estamos entrevistando a alguien y ese rato pasa algo en la comunidad que lo llaman o que de alguna manera lo perturba o perturba la reunión, entonces es importante contextualizar, ¿no? O pónganse que empezó a llover y tuvieron que cortar y se volvió al día siguiente para retomar la entrevista. Todos estos elementos son importantes para entender cómo se ha producido esta investigación, ¿no? Y si podría haber alguna falla en la información justamente por estos cortes. Esto les va a servir a ustedes al momento de hacer su análisis, ¿no? De evaluar sus resultados. Y obviamente aquí nos dice cómo aclarar situaciones importantes. ¿Por qué es importante, por ejemplo, anotar actitudes, ¿no? Porque a veces esa actitud, digamos, una risita medio rara cuando estamos haciendo una pregunta sobre, a ver, por decirles un ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste sexo? ¿Lo supo tu papá? Se dan cuenta, va a haber un gestito, un ruidito, y es importante porque eso nos está diciendo con el lenguaje no verbal que posiblemente no nos diga la verdad o que se ha sentido cohibido. Entonces, si vemos que eso es un tema incómodo, podemos anotar, ¿no? Decir todavía que hay un cierto tabú para hablar de este tema, etcétera, ¿no? Es importante entonces estos apuntes que se hacen al momento de realizar la entrevista. Y obviamente, cuando la entrevista es procesada y analizada, tiene que ser siempre procesada y analizada por los que han estado presentes en la entrevista. Es importante el uso de aclaraciones, ¿no? Para diferenciar quién ha hablado, si el entrevistador o el entrevistado, y poner algún comentario adicional que se nos ha ocurrido ese rato y para no olvidarnos. Por eso también es importante muchas veces no solo llevar la grabadora, sino siempre tener tu cuaderno de apuntes e ir anotando esas observaciones, esas aclaraciones que luego se nos pueden pasar por alto al momento de analizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos. No, Licen, ninguna, está bastante claro. Ya, yo dije, ya me han abandonado, no los veía. No, Lick, no, Yo nada. solita hablando como lorito. Aquí está, aquí van a encontrar en este documento también cómo uno se presenta,
como algunas fórmulas, ¿no? La idea es poder conocer distintas opiniones. Miren cómo acá estamos ya nos está dando algunos tips, algunas pautas de cómo iniciar y concluir una entrevista. Y los datos personales, ¿no? Que deberíamos, por ejemplo, este es un ejemplo de una investigación académica, entonces estamos viendo acá un poquito los datos que deberíamos considerar, ¿no? Miren, acá hay cómo se estructuran algunas preguntas. Dice, si yo le digo nuevas tecnologías de información y comunicación, TICs, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Por ejemplo, aquí están hablando con los docentes a propósito de que estamos haciendo educación virtual, ¿no? Y ahí voy generando. Esta es una guía de preguntas, pero si se dan cuenta, esta guía de preguntas no está estructurada como un cuestionario, sino más bien ya nos dice hacia dónde vamos a apuntar nuestra investigación aquí, ¿no? Queremos conocer si sabe qué es lo que abarca las nuevas tecnologías en información. Queremos saber por qué lo sabe o no lo sabe, si él quiere añadir algo más. Esto nos dice que eso sí o sí tenemos que preguntar. Queremos conocer si conocen o saben también los beneficios que aportan a la sociedad, ¿no? Y cuál es la opinión personal y si usan algún tipo de herramienta informática o tecnológica. Y en ese caso no hay que olvidar cuáles realmente está usando y para qué las está usando, ¿no? Por ahí sí uso que TikTok, digamos, para entretenerme, ¿no? Pues no va a ser muy importante. Por eso es que aquí se van anotando más o menos lo que sí o sí hay que preguntar. Este es un ejemplo bastante interesante que ustedes lo conocen, ¿no? Ahora, miren, hacemos un segundo grupo de preguntas que pueden ser dirigidas, en este caso, hacia dónde se usa o cómo se usan en la escuela en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas para de la escuela? Si no utilizan, preguntar por qué no se utilizan, si se utilizan. Miren ahí, este es un ejemplo muy bien realizado, por eso les voy a pasar este documento, que es cómo se deberían realizar sus guías de preguntas. Estas guías de preguntas, chicos, obviamente, perdón, mis perritos se les ha ocurrido aullar. Bebés, denme un segundo. ¿Qué pasó? Estoy dando clases. Calladitos, calladitos, ¿ya? Van a disculpar, chicos, pero se les ha ocurrido a los niños ladrar. Muy bien, sigamos. Entonces decíamos, alguien me pone flechitas, ¿no? Que esta guía la van a poner ustedes en anexos, ¿no? Van a decir, se utilizó una guía de entrevistas y van a remitir al anexo que tiene que ir numerado en el documento limpio, porque si se dan cuenta es bastante extenso y no vale la pena tenerla en extenso en el documento central, pero sí delante de las transcripciones de sus entrevistas, que también tienen que ir en anexos. ¿Ya? Esa es la evidencia, incluida la ficha del entrevistado, ¿no? Aquí tienen el ejemplo y también tienen el ejemplo del cierre. Entonces, este documentito les va a servir bastante, ¿no? No vale la pena que se lo siga explicando porque se explica por sí solo, pero sí ya hemos visto un poco más lo que en este caso serían las guías de entrevistas. Vamos a ver, vamos a escuchar y ver, si no lo pueden ver igual les voy a mandar el link, cómo cómo procedemos en una entrevista en profundidad. Esto les voy a pasar. Aquí está.
Quiero compartir esto con ustedes porque es más o menos así como funciona la entrevista y la guía que les estoy mandando, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se haría nuestro cuadernito. Escucha. Bueno, como ven acá, estamos volviendo a reiterar o está volviendo a reiterar el video, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que esto se da dentro de un proceso donde nosotros tenemos que permitir el intercambio de ideas, o sea, que nuestro receptor se vuelve emisor y así sucesivamente, ¿no? Y esta es una conversación formal. En ningún momento tenemos que darle un carácter informal por más que estemos hablando con gente de nuestra edad o más jóvenes. Siempre hay que darle ese carácter formal porque tiene una intención, tiene un objetivo específico que es aportar a su trabajo. Bien. ¿Qué tipos de entrevista existen? Voy a explicar sobre el video porque sé que no lo van a ver, pero de todas maneras también les voy a enviar este documento que me ha costado encontrarlo. Ya al próximo semestre nuestros amigos de comunicación me ayudarán a hacer uno para nosotros, pero mientras tanto vamos a trabajar con lo que tenemos a mano, ¿ya? Las entrevistas las podemos clasificar según el ámbito donde se realice. Clínica es, por ejemplo, una entrevista que tiene el objetivo, no quiere decir que sea en una clínica, ¿ya? Sino que es una entrevista de investigación. La entrevista periodística tiene el objetivo de informar y la entrevista de trabajo tiene el objetivo de conocer datos sobre el postulante, ¿verdad? Estos son algunos tipos de entrevistas. Nosotros entonces usamos la entrevista clínica. Los que van a hacer proyecto como en comunicación, como el reportaje, seguramente vamos a hacer un híbrido de estas dos, clínica y periodística, que están dentro de la metodología misma de lo que es que si van a hacer reportaje, ¿no? Según su estructura y diseño, vamos a tener una estructurada donde las preguntas son más cerradas, no en el sentido de que es un sí o un no, sino que tengo preguntas muy puntuales de la temática que voy a tocar. Generalmente son bastante estructuradas cuando vamos con población menos, que conoce menos del tema o que tiene dificultad en comunicar el problema. Entonces tenemos que ir con preguntas muy claras, muy específicas, porque es como preguntarle a un niño, si le preguntamos, a ver, queremos que nos hable cómo es la relación en su casa para ver si hay maltrato, etcétera, etcétera, y estamos en una entrevista clínica, tenemos que hacer preguntas precisas, ¿no? Por ejemplo, le diríamos, ¿cómo te sientes en tu casa? ¿Eres feliz? Y entender que él dirá, no, que es feliz. ¿Te gusta estar con tus papás? Porque le digo, ser feliz, pero la felicidad es muy amplia, ¿verdad? Pero puedo reducirlo a, ¿te gusta estar con tus papás, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo estás con ellos? ¿Con quién te gusta estar más? ¿A quién le cuentas tus secretos? Entonces yo voy viendo con estas preguntas muy específicas si esta persona, por ejemplo, no quiere estar con los papás, prefiere estar con la abuela o quiere estar siempre con la mamá, y voy viendo un poquito cómo se está dando, por ejemplo, el carácter de vinculación de las personas, ¿no?
semiestructurada, como decíamos, puedo ir con una guía de entrevista un poco más específica, con más preguntas que me permitan abordar el tema de una mejor manera. Y por último estaría la no estructurada, que generalmente es la que hacemos con expertos, ¿no? Cuando tenemos pocas preguntas y las preguntas van surgiendo a medida que hablamos del tema en función del conocimiento del tema. Y también según el momento de realización. En este caso, hay una entrevista inicial o exploratoria que no tiene nada que ver con el método exploratorio, por si acaso, ¿no? Es cuando vamos, por ejemplo, a hacer primeros contactos, etcétera. A veces volvemos a hacer otra entrevista a la comunidad porque queremos hacer un desarrollo, un seguimiento de lo que ha sucedido y podemos hacer una final. Este esquema se usa cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo, un proyecto, lo implementamos y luego tenemos que evaluarlo, ¿no? Entonces ahí es donde se da este tipo de relación. Vamos a adelantar un poquito. El ejemplo que tienen ahí es de un médico, ¿no? Pero es lo mismo. Ay, y no va. Ahora sí. El ejemplito que tienen es bastante largo, ¿no? Aquí está. Entonces nos dice, ¿no? La entrevista en profundidad, entonces vamos a tener un objetivo que comprende más que explicar, maxificar el significado de lo que estamos investigando. Tiene que haber un formato de estímulo-respuesta. ¿Cuál es el estímulo? La pregunta. Y la respuesta es la información que nos va dando, ¿no? Busca la respuesta subjetivamente sincera. Si bien en la encuesta, por ejemplo, buscamos objetividad, acá no, queremos profundizar, queremos ver cómo se siente, cómo se ve el problema, ¿no? Y obviamente podemos obtener también respuestas emocionales frente a las racionales. Estas respuestas emocionales es lo que les decía, esos apuntes que se van dando, donde yo veo las reacciones de la persona que me dicen si realmente está muy de acuerdo o no. A veces nos dicen sí, pero por las actitudes y demás nos damos cuenta que tal vez no están muy de acuerdo o no están muy cómodos con determinada situación. Entonces estamos recibiendo una respuesta emocional, ¿ya? Y es bien importante captar estos elementos. El entrevistador tiene que hacer las preguntas sin un esquema fijo para las respuestas, inclusive puede hacerlas en otro orden, dependiendo cómo van la contestación del entrevistado, ¿no? Y va uno, el entrevistador es el que controla el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas recibidas. ¿Qué quiere decir esto? Veo si esa respuesta que me han dado es la que realmente estoy buscando, no en el sentido de manipular, sino me está contestando lo que quería saber o le estoy preguntando cuántos años tienes y me está diciendo Juan Pérez. ¿No? A veces sucede esto, entonces yo tengo que redireccionarla la conversación para que realmente me diga su edad y no me conteste su nombre, ¿ya? El entrevistado debe recibir su conjunto de preguntas, pero puede haber diferencias en el orden o formato. Si tengo varios entrevistados con el mismo, el orden, el formato con el que yo le voy a preguntar es distinto. Por ejemplo, si hago las mismas preguntas a jóvenes, a papás y mamás, puede ser que a género yo tenga que hacer de diferentes maneras, cambiar inclusive para que sea más entendible para un adolescente, o si estoy en un lugar muy machista, por ejemplo, no, tal vez tenga que cambiar ciertas, usar, sino realmente de dónde estemos, ¿no? Esto es un entrenamiento, por eso es importante tus guías de entrevista, las muestras, tus tutores antes de salir al campo,
y que tengan bastante conocimiento del tema que ustedes van a ir a investigar. Por eso es que les digo, no es tan fácil hacerlo cualitativo, parece, porque dicen, sí, no voy a hacer encuestas, no voy a tabular, pero no es tan así, ¿no? Y obviamente nos dice, las respuestas son abiertas y sin categorías, lo que significa que al hacer el análisis, al entenderlo, es mucho más complejo su proceso de análisis, ¿no? Porque no tenemos 20 dijeron que sí o 5 están de acuerdo, no, aquí hay que ver qué está pasando, en qué coinciden las respuestas para sacar, digamos, una opinión de los entrevistados sobre un determinado problema, ¿no? A ver, pongamos de ejemplo, ya que estamos en esto del coronavirus, cómo ha reaccionado la comunidad frente a la expulsión de los médicos en Caranavi, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando uno iba y preguntaba, o si ustedes salen y preguntan, la mayor cantidad de gente está indignada, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que suceda esto? Y no encuentran una explicación racional y están pidiendo que se tomen acciones determinadas. Eso es coincidente. Lo pueden decir de diferentes maneras, lo pueden decir con insultos, lo pueden decir suavemente, pero lo coincidente va a ser eso, ¿no? A no ser, habrá algún raro que diga, qué bien que los han votado, digamos, porque no me gustan los médicos, cosa que creo que va a ser muy difícil, ¿no? Y ahí vamos a encontrar al entrevistar a diferentes personas de Caranavi, tal vez una coincidencia y quizás hay un grupo disidente que habrá que preguntarles, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha actuado de esta manera, no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ver la coincidencia de las respuestas de estos grupos que han actuado de esta manera también, ¿no? Entonces ahí vemos que podemos sacar lo que se llama cuadros, matrices de análisis. Lo que vamos a hacer para analizar esto, sacar las opiniones en conjunto y hacer una comparación y hacer una matriz de análisis que vamos a aprender a hacerla también, ¿no? Y obviamente nuestras respuestas son flexibles y pueden estar sujetas a cambio. Si se nos corta el tiempo, por favor, les voy a pedir que vuelvan a ingresar. Les voy a volver a mandar otro link, ¿no? Muy bien. Ahora, la entrevista tiene un procedimiento. Ese procedimiento está dividido en un antes. El antes es la parte de planificación de cómo se va a hacer, dónde se va a ir, a quién voy a entrevistar, etcétera. No tiene que estar todo bien planificado, tiene que haber un horario, tiene que haber un lugar para realizar la entrevista. También tenemos que ver cómo se va a actuar durante la entrevista, ¿no? Cómo tengo que llegar, entrenar, siempre estar con la mente abierta, tener una actitud de escucha activa. Han debido escuchar este término que es escucha activa. Los investigadores siempre lo aplican porque esto nos permite recabar datos, ¿no? También tenemos que tener muy claro nuestra forma de presentación, nuestra forma de abordaje, inclusive desde el lenguaje cultural de la persona. Les mando otro link, chicos, porque esto ya se fue.